En nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur, de su junta directiva y de su presidenta ejecutiva, la doctora Lilian Mesa Arango, les estamos dando la cordial bienvenida a este que es el penúltimo evento de este año 2020, liderado por la Cámara de Comercio Aburrasur, con el motivo precisamente de darles a conocer a ustedes los resultados del estudio que se hizo por parte de la Cámara frente a la reactivación y monitoreo de los impactos del COVID-2019 o de COVID-19 en la economía de nuestra jurisdicción. Un estudio que obviamente se hizo con el grupo de macroeconomía aplicada de la Universidad de Antioquia, gracias al apoyo de ellos y esa alianza con la Cámara de Comercio de Aburrasur. Hoy es posible a ustedes presentarles los resultados, que además son resultados que hablan del proceso que han tenido que cumplir las empresas para poder reactivarse y de cómo hoy los resultados también hablan de un futuro promisorio de alguna manera. Para ello, entonces, quiero reiterarles que ustedes en el panel de control del costado derecho de la plataforma en la que se han conectado el día de hoy, van a encontrar la opción de preguntas para que en el transcurso de las intervenciones ustedes vayan formulando las preguntas para al finalizar dar respuesta a todas ellas. Igualmente, invitarlos de una manera muy especial para que sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Instagram como Cámara de Comercio Aburrasur. Allí ustedes pueden estar al tanto de cada una de las actividades que tiene la Cámara de Comercio para ustedes como empresarios y como aliados de nuestra institución, e igualmente invitarlos a que consulten permanentemente nuestro sitio web cámaraaburrasur.com. Sin más preámbulos, entonces, quiero iniciar en la mañana de hoy saludando al doctor Jorge Enrique Coronel. Él es el coordinador de competitividad de la Cámara de Comercio Aburrasur y quien tendrá a su cargo entonces la presentación general de los resultados de esta encuesta de reactivación y monitoreo de los impactos del COVID-19. Le damos la bienvenida al doctor Jorge y a ustedes, señores empresarios, sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Gracias por aceptar esta invitación para la socialización de los resultados de la encuesta de reactivación y monitoreo de los impactos del COVID en el Aburrasur. A manera de preámbulo, vale la pena decir que esta es la segunda encuesta que la Cámara de Comercio de Aburrasur aplicó con la intención de hacerle un seguimiento y monitoreo a la situación de las empresas en nuestra jurisdicción. Este trabajo se hizo gracias a la alianza con Confecámaras. Es una alianza que permitió también hacer una medición en las 57 cámaras del país y al mismo tiempo fue una alianza que se realizó con el grupo de macroeconomía aplicada de la Universidad de Antioquia. Tanto a Confecámaras como a la Universidad de Antioquia, pues naturalmente nuestra gratitud y afecto por los apoyos en este trabajo también en particular. Vamos entonces a mostrar los resultados. El contenido de la presentación el día de hoy es, primero, pues revisar la ficha técnica y segundo, entrar a mirar los resultados dentro de los componentes que tenía la encuesta. Lo primero es mirar las características generales de los encuestados. Segundo, las características por género. Había un componente de género dentro del instrumento. Tercero, mirar la percepción de los empresarios sobre diferentes temas. Y por último, ya bajo algunos criterios, mirar los impactos del COVID en cada una de las unidades productivas. Ese, digamos, que va a ser el derrotero y los invito a que hagamos el siguiente recorrido. Esta es la ficha técnica, como lo decía, entonces una alianza con FECámaras, Cámara de Comercio Aburrasur y Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia. El objetivo pues era determinar la situación del tejido empresarial en el Aburrasur como un insumo fundamental para las decisiones de política, como un insumo fundamental para el redireccionamiento de programas empresariales y como un insumo fundamental también inclusive en materia investigativa. El ámbito geográfico pues eran naturalmente los 5 municipios del Aburrasur, o sea que los resultados que vamos a presentar el día de hoy corresponderán a los 5 municipios que están dentro del Aburrasur, es decir, Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Y la muestra que tuvimos para este trabajo fueron 480 encuestas. Vale decir que nuestro universo, el tejido empresarial, sobre la base sobre la cual trabajamos son 29.356 empresas que corresponden a las empresas, digamos, de la Aburrasur activas. Eso significa, este número de encuestas, significa el 95% de representatividad y un margen de error del 5%, y fue aplicada entre el 13 de octubre y el 27 de octubre.
Es muy importante tener en consideración la fecha de aplicación de la encuesta, sobre todo para algunas respuestas de percepción que dieron los empresarios en el marco del corto plazo. Bien, y estuvo el equipo pues, de Cámara y el equipo de la Universidad de Antioquia. Los resultados de la encuesta a partir de las características generales son los siguientes, es decir, el 57% de los empresarios que nos respondieron son microempresarios, el 25% casi corresponde a la pequeña empresa, un 13% es mediana empresa y el 4.9% correspondió a la gran empresa. Esta distribución muestral es importante porque corresponde o está, digamos, muy alineada con la característica que tenemos nosotros de nuestra muestra empresarial en el Aburrasur, lo cual entonces se homologa y habla muy bien, digamos, la muestra habla bien del tejido empresarial que tenemos nosotros y esta es la característica por tamaño. Por municipio quedó distribuido así, el 35.6% de los que respondieron eran empresarios de Itagüí, el 33.5% de Envigado, el 12.8% de Sabaneta, el 10.4% de los encuestados son de La Estrella y el 4.3% es de Caldas. Esto también corresponde a la distribución empresarial nuestra. Y por sector, esta sería la distribución. Primero, industria manufacturera, 30.5%, y segundo, comercio al por mayor y al por menor, con 28.1%. Es importante decir aquí que si bien nuestro tejido empresarial en primer lugar es comercio y en segundo es industria manufacturera, en este aspecto es muy importante que haya quedado la industria manufacturera en primer lugar por lo que significa de cara a la reactivación. Esta encuesta tiene un componente y es hacerle lectura de cara a la reactivación y en ese sentido la industria manufacturera pues queda bien representada allí también. En otro lugar, ya en tercer, cuarto lugar está actividades profesionales y otras actividades de servicio. Eso digamos que es la distribución por sector que tuvimos en la encuesta. Esta es la forma como queda distribuida por sector y tamaño. Entonces, la empresa grande, la gran empresa, digamos, la mayor distribución estuvo en construcción y comercio, la mediana empresa estuvo en transporte e industria manufacturera, lo mismo que en la pequeña, estuvo industria manufacturera en mayor proporción, y las micro que más respondieron fueron alojamiento, otras actividades de servicio y actividades profesionales. Esta, digamos, fue la distribución ya combinada tamaño con sector. Y un poco mirando también las empresas, pero con respecto al número de empleados, ¿no? ¿Cuántos empleados directos o indirectos tienen las empresas que respondieron? Esta, digamos que es la radiografía. El 61% de las empresas que respondieron tienen entre 0 y 10 empleados. El 25.8% están entre 11 y 50 empleados. Cerca del 12% son empresas que ya tienen entre 51 y 250 empleados. Y el 1.2% tienen más de 250 empleados. Esta, digamos, es una distribución muy importante porque de cara a la reactivación y de cara a mirar qué ha pasado con las plantas de personal, da una idea de quiénes son los que están respondiendo. Es decir, la gran proporción de los que respondieron están entre 0 y 10 empleados, que es un sector, es un componente empresarial que ha sufrido el impacto del COVID, que seguramente ha tenido que tomar medidas en materia de nóminas, en materia de ajustes de plantas, y en ese sentido pues era muy importante capturar esa visión tal como entonces nos quedó en esta encuesta. La encuesta, el segundo punto es los componentes de género y la característica de género. La encuesta tenía un componente y era indagar un poco sobre cómo estaba la gerencia de las empresas en materia de género. La pregunta era que entonces si el gerente era hombre o mujer, y la clasificación según los resultados es la siguiente. El 64% de los empresarios encuestados responden que el gerente es un hombre, el 35.3% responde que tienen como gerente una mujer y el 0.4% no nos respondió, no refirieron a la pregunta. Esa digamos que es la distribución que se tiene por género. Mirando ahora esa distribución por tamaño de empresa, creo que ya se empiezan a dar algunas ideas bien importantes, sobre todo en el tema de la diferenciación de los tamaños y el género. La mayor participación femenina se encuentra en la gerencia de las microempresas. Es decir, hay un componente grande de gerencia de las mujeres en la microempresa y la participación femenina en la pequeña y la mediana es muy parecido. Es decir, casi que la proporción es que por cada 10 gerentes hombres
hay 3 gerentes mujeres. Esa digamos que es la distribución entre, digamos, tamaños de empresa vistas por género. Y la pregunta adicional, complementaria que se hacía era ¿cuántas mujeres ocupan cargos directivos en su empresa? La anterior era el gerente nomás, pero ¿cuántas mujeres ocupan cargos directivos en su empresa? Y lo que respondieron fue lo siguiente, es que entre 1 y 5 cargos directivos ocupados por mujeres, el 74% dijo que tenía mujeres en ese nivel de cargos directivos, entre 1 y 5. Es decir, entre 1 y 5 cargos directivos, 74% de las empresas tienen ahí, digamos, un componente importante. El 21,9, el 22% dice que no tienen mujeres en cargos directivos. Y después viene una distribución pequeña de 2.1, 2.8 y 0.6, correspondiente a los rangos de 6 a 10, de 21 a 100 y de 11 a 20. Entonces esta, digamos que es también una fotografía que se hace por género para mirar la participación de las mujeres tanto en cargos directivos como en niveles de gerencia. Hasta ahí la parte entonces de característica de la empresa, quienes respondieron, y segundo, el componente de género. Vamos ahora a mirar el capítulo de la percepción. Ahora sí, digamos, ¿qué dijeron los empresarios en función de preguntas sobre acciones del gobierno, la situación económica, temas de orden público y demás? Entonces, la percepción de los empresarios sobre algunos componentes fueron las siguientes. Ante el desempeño del gobierno en la crisis, se le preguntó cuál ha sido su percepción, cuál es su percepción del gobierno para enfrentar la crisis. El 41% decía que bueno, pero sumado ese 41% de bueno con el muy bueno, para englobarlo dentro de lo que podría llamar uno el buen desempeño, sumaría el 56%. Entonces, el primer resultado que uno podría mostrar es el siguiente, y es que el 56% de los empresarios respondieron que le veían al gobierno un buen desempeño en el manejo de la crisis o en el enfrentamiento de la crisis. Segundo, tenemos como regular el 27,4% califica que el desempeño del gobierno ha sido regular. Y por último, califican con un mal desempeño el 16,5%. Ese digamos que entonces es el primer resultado de la percepción que tienen los empresarios sobre el desempeño del gobierno en la crisis. La misma pregunta, pero ahora por sector, se podría entonces concluir lo siguiente. La buena percepción la tienen los sectores de transporte y almacenamiento, y también industria manufacturera, tienen una calificación alta en materia de lo que perciben a partir del gobierno. Eso puede tener una correspondencia grande sobre los programas que se han abierto desde el gobierno nacional, sobre el tamaño de estas empresas y la manera como le han aterrizado los programas del gobierno a estos dos sectores. En cambio, los que califican como regular y mala son los sectores de alojamiento y servicios de comida y actividades profesionales. También tienen una correspondencia con los sectores que han tenido dificultades tanto para hacer sus operaciones como también ampliar sus mercados. La percepción sobre el desempeño del gobierno según el tamaño, ¿no? Aquí sería entonces, es mirar un poco por tamaño de empresa que se dice. Naturalmente que los que tienen mejor evaluación del desempeño es la gran empresa y los que tienen una evaluación regular o mala sobre el desempeño del gobierno es la microempresa. Esto está muy en línea con lo que se ha visto en otros informes, inclusive informes regionales y nacionales, en donde la microempresa suele tener menores posibilidades frente a los programas nacionales y de ahí que entonces la evaluación sobre los desempeños sean menores frente a los otros tamaños de empresa. La gran empresa se ha beneficiado de algunos programas y en ese sentido pues su calificación es mayor. Ante la pregunta de cuándo espera que mejore la situación económica de su empresa, esta es la pregunta de percepción sobre la situación interna y las respuestas están en el siguiente sentido. Hay un gran optimismo, se percibe un optimismo para el año 2021 y el 46,8% espera que este año la situación no sea favorable, pero sí el año entrante. Digamos que el grueso de las respuestas está ahí, confía en que el año 2021 sea un año, digamos, de la reactivación. El 40%, casi 39,4% de los encuestados dijo que en los próximos 3 meses habría una mejora de su empresa
y el 7% estimó que este año no habría mejoras y que el 2021 sería menos favorable. Finalmente, el 6,8% consideraba que la situación económica no mejorará ni empeorará. Este, digamos que entonces es el primer termómetro que nos permite ver cómo están los empresarios o cómo se está viendo desde la oferta la situación económica. Y la conclusión sería que hay unos grados de optimismo importantes en materia de reactivación, particularmente para el año entrante. La pregunta sobre qué ha pasado con el número de clientes, pero qué ha pasado con respecto al periodo de confinamiento. Esto es para evaluar un poco si se ha dado la reactivación, si las diferentes olas sectoriales de reactivación que se dieron, pues han tenido algún impacto. Y ante esa pregunta, las respuestas fueron las siguientes. El 42,5% manifiesta que el número de clientes se mantuvo igual en comparación con el confinamiento. Eso significaría o se podría interpretar como que no han perdido mercado. El 36,5% dice que disminuyó el número de clientes con respecto al periodo de confinamiento. Y por último, el 21% de los encuestados reporta que aumentó. Entonces, digamos que aquí por lo menos casi que la mitad de los encuestados, un 42%, estima que su mercado, que su sector, digamos, ha tenido un número de clientes que se mantuvo. Eso, digamos, que sería un buen síntoma también de cara a una posible reactivación en los próximos 3 meses o principios del año entrante. Y el 21% naturalmente, que dice que ha aumentado las ventas, el número de clientes, perdón, eso también digamos que sería un asunto importante. Esta es la pregunta parecida a la anterior, pero ya es sobre proveedores. Hay una hipótesis y es que después del confinamiento puede ser que se hayan lesionado algunas cadenas de suministros, puede ser que el número de proveedores se haya restringido en algunos sectores y se quería indagar en la encuesta sobre qué ha pasado con el número de proveedores. La respuesta a esa pregunta es la siguiente. El 63,3% responde que se mantuvo igual el número de proveedores. Es decir, eso da una idea de que la cadena de suministros en términos generales pues no ha sufrido problemas. Solamente el 26,4% dice que sí se ha visto disminuir su número de proveedores y el 10,4% dice que ha aumentado incluso el número de proveedores. Entonces, esto digamos que es un buen ambiente desde la cadena de suministros, lo cual sería una garantía en materia de sostenerse, en materia de ampliarse, sería una garantía para los procesos de reactivación. Esta es la pregunta que se les hizo sobre los competidores. Entonces, se le preguntó primero por el número de competidores y de proveedores, y ahora se le pregunta por competidores. Con respecto a los competidores, dijeron lo siguiente, es que se mantuvo igual los competidores, en el 57,7% dice que no ha cambiado, el 24% dice que aumentó el número de competidores. Eso también puede ser un síntoma o de nuevos emprendimientos, de nuevas empresas que se puedan estar creando, se hayan creado tras la pandemia. Y el 18,4% consideró que el número de competidores en su sector había disminuido. Entonces, digamos que aquí también hay otro termómetro importante en materia de entender qué puede estar pasando en la reactivación, qué puede estar pasando con la creación de nuevas empresas, y pareciera ser que entonces, en cuanto al número de competidores, hay un buen síntoma también. En general, digamos que entonces no se percibe una concentración de mercado, porque la hipótesis que estaba detrás de esta pregunta puede ser la siguiente, y es que algunos sectores se pudieron haber visto reducido en el número de competidores, lo cual significaría concentraciones de mercado y eso traería, digamos, ciertas consecuencias también para la economía y para el desempeño de la reactivación. Pero eso no se está viendo, lo que se está viendo es lo contrario, es que por lo menos se mantienen los competidores y en algunos casos inclusive se está ampliando. Entonces es otro buen síntoma, digamos, en materia de reactivación. La situación de los competidores por sector. Aquí, digamos, se puede entonces ver qué sectores han manifestado que aumentaron o disminuyeron el número de competidores. El sector de alojamiento y servicios de comida, digamos que en mayor proporción considera que se aumentaron el número de competidores. Eso tiene explicación y es que más por el lado de servicios de comida, seguramente que ahí es donde se han creado algunos nuevos emprendimientos, algunas nuevas empresas. Por lo tanto, entonces ahí está el aumento de los competidores. Esa puede ser la lectura. En cambio, por el lado de los que han disminuido, pues ahí mismo estarían, digamos que han disminuido en mayor proporción alojamientos y servicios de comida. O sea que se ha visto en ese sector que tienen las dos connotaciones, tanto ha aumentado
los competidores, como también han disminuido, pero eso puede explicarse porque han aumentado por servicios de comida, pero pueden estar disminuyendo por el tema de alojamiento, que es uno de los sectores que todavía no tiene plena reactivación. Con respecto a la pregunta de si su empresa ha logrado hacer una efectiva recuperación de la cartera de cuentas por pagar de clientes y proveedores, también para mirar los flujos de caja, el comportamiento financiero, etcétera. La respuesta a esta pregunta es la siguiente, es que el 47,4 dice que sí ha podido hacer una efectiva recuperación de la cartera, el 52,6 dice que no. Esto digamos que entonces deja dividida la situación financiera de recuperación de carteras. Sin embargo, se considera que es un buen síntoma que por lo menos casi la mitad haya estimado que ha hecho una efectiva recuperación de cartera. Preocupa igualmente el porcentaje de los que no lo han hecho, porque eso significaría que entonces hay allí algunos cuellos de botella en materia financiera, algunos cuellos de botella en materia de recuperación de recursos, que inclusive en caso de persistir esa dinámica, pues sería más difícil los procesos de reactivación que se están estimando. Entonces yo creo que este es uno de los indicadores a los que habría que hacerle un seguimiento porque van a ser determinantes en materia de si la recuperación se daría o no se daría. Llamamos la atención sobre este indicador. La percepción sobre algunos indicadores generales, ¿no? Algunas situaciones. Por ejemplo, a mano izquierda ustedes ven la pregunta que se hacía sobre si en los próximos 12 meses la situación económica de la región, pues, ¿qué iba a pasar con ella? Los empresarios manifiestan que la situación económica en la región va a mejorar. El 47% casi dice que considera que va a mejorar, percibe que hay una mejora de la situación económica de la región en los próximos 12 meses. El 26,8% estima que va a empeorar y el 26,4% dice que seguirá igual. Esto, digamos que sumando lo que dicen que igual, sumando lo que podría mejorar, digamos que da un volumen importante de empresarios que estiman que la situación económica de la región en el próximo año pues va a ser importante. Esto está muy en correlación con lo que mostrábamos ahora en la expectativa que ellos tenían para el 2021. Y al lado derecho tienen la respuesta que se dio a la pregunta de la situación por sector. La situación al sector de que pertenece, ¿cómo la percibe? Y el 45% dice que va a mejorar en el próximo año, el 35,1% dice que seguirá igual y el 20% dice que empeorará. Entonces mire que en materia sectorial ya se ve que en general los empresarios perciben que el próximo año va a ser un año, digamos, de mejoría en materia económica por su sector. Entonces, tanto por situación regional como por situación sectorial, digamos que hay unos buenos síntomas de reactivación. Con respecto al precio del dólar, aquí vale la pena decir que para muchos empresarios, pues esta pregunta causaba cierta duda, cierta recelo, porque pues primero no conocían bien, digamos, lo que podría ocurrir allí, segundo, ven el dólar como un tema muy aislado, etcétera. Entonces, digamos, sobre esa pregunta, al formularse daba ciertos recelos, ciertas formas, digamos, de no cercanía con el indicador. Pero, sin embargo, las respuestas que dieron fueron las siguientes. Ellos estiman que en los próximos 12 meses el precio del dólar aumentará. Eso significaría que había una devaluación del peso. Es decir, para que todo el mundo entendamos ahí, simplemente sería que los empresarios consideran que el dólar seguirá alto, que va a seguir aumentando de precio. El 29,5% dice que seguirá igual y el 11,5% consideró que el precio del dólar iba a disminuir en los próximos 12 meses. Esta es una pregunta macroeconómica, una pregunta muy de orden, inclusive de conexión con el mercado internacional. Ofrece varias lecturas. Por ejemplo, ¿qué interpretaciones puede tener que los empresarios hayan dicho que esperan que el precio del dólar siga alto, ¿sí? O que se vaya a mantener alto? Eso tiene varias implicaciones. Pues primero, si la empresa es exportadora, digamos que sería un síntoma favorable, pues siempre será mejor exportar con un dólar alto. Pero si tendremos dólar alto, pero la vocación no es exportación, sino al contrario, importación, digamos que entonces sería un fenómeno contrario, sería un mal síntoma que el dólar se mantenga alto cuando tenemos que importar productos. Entonces, digamos que ese tiene doble lectura, eso depende inclusive de la vocación económica de las regiones, inclusive depende también del modelo económico que se tenga en el país, y en ese sentido, digamos que habrá que analizar muy bien el desempeño
que tenga la exportación y la importación en la región y en el país. Y al lado derecho tienen la percepción que tienen los empresarios sobre el desempleo. Ellos estiman que en los próximos 12 meses el desempleo va a aumentar en 52%, respondió eso, perdón, responde que va a aumentar el desempleo, el 30% responde que considera que va a disminuir y el 17% cree que el desempleo seguirá igual. Vale decir que entre abril, que fue el periodo más difícil del desempleo en Colombia, digamos hasta hoy, se han recuperado unos empleos. La pregunta que queda sobre eso es qué tipo de empleos se están creando, con qué calidad de empleos se están también generando esos nuevos puestos de trabajo y en qué sectores particularmente se están dando. El DANE ya digamos que ha ofrecido los datos oficiales y a partir de ahí pues valdría la pena hacerle entonces el seguimiento y los respectivos análisis por sector. Esta digamos que es la visión general sobre el desempleo. Entonces en el Aburrasur los empresarios creen que el desempleo va a seguir aumentando. Me devuelvo al anterior un segundo, qué pena, para mostrar algo, y es que miren que aquí hay una situación que a nosotros nos causó digamos, una duda, una cierta llamado de atención, y es porque los empresarios manifiestan que la situación económica de la región y del sector va a ir bien, pero no consideran que el desempleo vaya a estar bien. Entonces, digamos que ahí pareciera que se aislara la situación propiamente de la economía, de la producción, con el tema del mercado laboral. Pareciera que los empresarios aíslan estos dos temas y consideramos que vale la pena analizarlos no de manera aislada, sino conjunta. Es decir, cómo explicar entonces que se va a reactivar la economía y el sector si el desempleo no va a mejorar. Esa digamos que sería la gran pregunta que nos dejó a nosotros al leer estos datos. Las otras preguntas de percepción que se hicieron fueron estas. Al lado izquierdo tienen entonces la pregunta sobre las materias primas. En los próximos 12 meses, ¿cómo se va a comportar el precio de las materias primas? Esa pregunta es muy importante para poder entender qué puede pasar inclusive con la transmisión de precios hacia el consumidor. Entonces, esa pregunta, digamos, intentaba medir esa perspectiva o esa percepción, y el 77% de los empresarios considera que el precio de las materias primas va a aumentar. La razón del aumento, pues obviamente no estaban en el cuestionario, pero serán un conjunto de razones. Uno podría ser, y estos son hipótesis, digamos que no hay suficientes proveedores, uno que faltan materias primas, la escasez entonces haría aumentar el precio. Dos, que muchas de ellas vengan importadas y por dólar entonces también el precio suba. En fin, eso podrá ser un conjunto de explicaciones que estarían agrupadas en ese 77%. El 18% consideró que el precio de la materia prima va a seguir igual y el 3,9% considera que va a disminuir. Yo creo que ese es un indicador también sobre el cual vale la pena hacerle seguimiento, un monitoreo para mirar entonces la transmisión de precios que podría estar presentando y reflejando. Y al lado derecho está la situación de orden público, cómo la consideran para el próximo año. En su gran mayoría, el 57% registró que considera que el orden público va a empeorar, el 30,7% considera que va a seguir igual y el 12% cree que la situación de orden público va a mejorar. Entonces, digamos que esos son 6 indicadores, los que acabo de presentar en conjunto, sobre asuntos macroeconómicos, asuntos sociales, asuntos de materias primas y de producción, que nos dejaban ver un poco cómo estaban los empresarios entendiendo y leyendo la situación actual del país y de la región. La pregunta sobre, pues, para adaptarse a las dificultades de la pandemia, ¿ha cambiado su actividad empresarial? Esta pregunta se hacía también en la primera encuesta. La primera encuesta la hicimos finales de mayo, fue presentada a finales de junio, y en esa también la hicimos para mirar qué estaba ocurriendo. Muchos empresarios nos manifestaban que estaban en nuevas actividades. Aquí preguntamos lo mismo, encontramos, digamos que el 70%, casi 69,3% de los empresarios dice que no ha cambiado su actividad. Eso tiene correspondencia con la primera encuesta. Y el 30% dice que sí ha tenido que cambiar de actividad para poderse adaptar, mantener, sostener en los mercados y no desaparecer. Tanto la una como la otra creo que pueden tener una lectura integral, y es que entonces los empresarios pueden estar asumiendo la pandemia como un proceso en el cual ellos están entonces entendiendo, asumiendo el momento. Esto puede ser inclusive una explicación de resiliencia empresarial, y yo creo que esto es un indicador importante dentro de lo que se llamaría los síntomas de reactivación dentro del tejido empresarial de la Aburrasur. De los que cambiaron la actividad, ¿qué actividad económica ejercen? ¿Sí? Es decir, si usted cambió la actividad, entonces ¿hacia dónde está dirigiendo sus nuevas actividades? Y los 3 más importantes son las actividades de servicios.
actividades de comercio y actividades industriales. Eso digamos que también puede reflejar entonces la orientación de los nuevos emprendimientos y hacia dónde, digamos, podrían llevarse los nuevos programas para hacer fortalecimiento empresarial. El estado actual de la operación según sector. Un poco indagar sobre qué estaba pasando con los sectores y cómo estaban cada uno de ellos. Digamos que servicio de alojamiento, alojamiento y servicios de comida manifiesta que están cerrados o cerrados temporalmente, es en mayor proporción. Eso tiene una explicación por lo que decía ahora, y es que es uno de los sectores más afectados por el tema de la reactivación. No todos están plenamente abiertos, no todos tienen los permisos todavía, y ahí estaría la explicación particularmente de ese sector. Y los que están operando, digamos, a plena capacidad o con ciertas restricciones, en mayor proporción, pues son otras actividades de servicios, están también actividades profesionales y están también transporte y almacenamiento. Eso tiene una correspondencia con los indicadores nacionales que ya hemos visto. El estado actual de la operación según tamaño. Aquí el resultado, digamos que es evidente en la gráfica. El 19% de la microempresa están afrontando algún tipo de parálisis en sus operaciones. Digamos que esto entonces tiene mucha correlación con lo que también veníamos conversando al principio, y es sobre la forma como la microempresa está enfrentando esta crisis y también su relación con los programas del gobierno nacional. Entonces, la microempresa ha sido además el sector más golpeado, eso es algo absolutamente conocido, y aquí, digamos, en la encuesta se deja ver muy bien sobre el estado de operación de la microempresa, ¿no? El 19%, repito, está afrontando algún tipo de parálisis en sus operaciones. Hasta ahí el capítulo de percepción, es decir, hasta ahí, digamos, las preguntas que se le hicieron a los empresarios para que nos dijeran cómo percibían, cómo estaban entendiendo, cómo estaban asumiendo este momento de crisis y de pandemia. Ahora, los impactos propiamente del COVID. Entonces, aquí las preguntas eran los siguientes. ¿Cómo está su empresa actualmente? Entonces, digamos que esta es la pregunta central de la encuesta de cara a la reactivación. Y el resultado de esta pregunta es el siguiente, y es que el 87% de las empresas en el Aburrasur se encuentra operando plenamente o con algún tipo de restricción. Ese es un indicador positivo, es un indicador favorable. La lectura de él refleja que hay un síntoma bueno de recuperación, y lo hay porque, pues, obviamente la diferencia de 87 con el restante sería el 13%, significaría que ese 13% está enfrentando algún tipo de cierre. Esta radiografía, comparada con la fotografía que tomábamos al tejido empresarial en junio, en mayo, digamos que nos muestra que en efecto hay síntomas de reactivación. Mira que en esa época teníamos el 33% de las empresas cerradas. Hoy tenemos el 13%. Eso significa que 20 puntos se han visto mejorados allí, o sea, 20 puntos se reflejan en puntos de reactivación, y son empresas que han pasado de algún tipo de cierre a algún tipo de operación, sea plena o sea una operación parcial. Entonces, eso digamos que es una buena radiografía, un buen síntoma y un termómetro que nos permite a nosotros decir que hay un buen ambiente para la reactivación. Solamente para recordar los datos de junio, nos decían que el 21% estaba plenamente abierto y el 46% parcialmente abierto. Entonces, digamos que era la radiografía que se había tomado en la primera encuesta. Entonces, repito, hoy tenemos el 87% con operaciones plenamente o con algún tipo de restricción. ¿En cuánto tiempo esperaría poder reabrir su empresa? Los que tienen algún tipo de restricción, los que están cerrados, digamos, ¿cómo esperan? ¿En cuánto tiempo esperan abrir? Esto, digamos, da la dimensión de corto, mediano y plazo de reactivación también. Y está muy en correlación con la percepción que nos dieron ahora en las preguntas anteriores. Y mira que la mayor proporción, el 37%, considera que pueden reabrir su empresa en los próximos 3 meses. Ahí hay una absoluta correlación con la pregunta de percepción, que ellos decían que en 3 meses se reactivaba o que el año entrante arrancaba. Esta encuesta fue aplicada en octubre, o sea que hay una correlación en tiempo aquí muy importante. O sea que entonces esto conjugaría muy bien que el año 2021 para los empresarios es el año de la reactivación. Entre 2 y 3 meses se esperan reabrir el 26%, menos de un mes el 22%, y finalmente los que esperan reabrir su empresa entre 1 y 2 meses fue el 14,8%. Y por otra pregunta de impacto es ¿qué estrategia ha implementado para continuar la operación de su negocio? Y aquí, digamos, la pregunta llevaba a indagar
sobre qué tanto estaban utilizando los empresarios implementando el comercio web, el comercio a domicilio y la prestación de servicios remotos. La respuesta que nos dieron fueron las siguientes. Cerca del 40% respondía, pues esto no suma 100 porque ellos pueden utilizar varios comercios, varios servicios, pero lo que nos decían es que en mayor proporción han utilizado el comercio web. Entonces el comercio web se convierte entonces en un instrumento para mantener las operaciones o para ampliarlas en algunos casos, y es un instrumento hoy, pues digamos que las empresas están utilizando en mayor medida. Y en segundo y en tercer lugar, casi con el mismo porcentaje están, inclusive con el mismo porcentaje está el comercio a domicilio y la prestación de servicios remotos. El 33 dice que no ha utilizado ninguna de estas operaciones para continuar su negocio, y entonces aquí nos deja ver lo que significaría la digitalización, el comercio web para los empresarios en el Aburrasur. La pregunta sobre bajo qué modalidad se encuentra operando la empresa. Si ya está abierto y bajo qué modalidad lo está haciendo, las respuestas fueron las siguientes. Pues la gran mayoría está en un proceso de lo que llaman la alternancia, ¿no? Es decir, están combinando lo que son operaciones remotas con operaciones presenciales. El 47,6% manifestó estar en esa alternancia. El 38,5% manifestó estar exclusivamente presencial. Llama la atención que es un porcentaje alto. 38,5%, pues consideramos que es un porcentaje alto sobre estar exclusivamente presencial. Y el 13,9%, casi el 14% está diciendo que únicamente está de forma remota. Pero los tres también en conjunto pues son un síntoma de cómo las empresas entonces se están adaptando al proceso de operación y cómo pues naturalmente por las condiciones que estamos viviendo pues entonces predomina la alternancia entre operación remota y presencial. Hay una pregunta que trataba de mirar y es qué pasaba desde la vigencia de la reapertura con las ventas. ¿Qué ocurre desde que usted reabrió con sus ventas? Y esto también es otro termómetro que quería la encuesta indagar por él para poder mirar la reactivación cómo se podría estar dando. Los resultados son los siguientes. Para el 40,3 consideran que las ventas desde la reapertura han disminuido. Para el 38,7 consideran que van igual, y para el 21% consideran que han aumentado. Leído así, pareciera ser que entonces las ventas pues han disminuido en el conjunto para los empresarios en el Aburrasur. Pero si uno suma los empresarios que manifestaron que las ventas están igual, pero para el conjunto que dice que han aumentado, si uno suma, encuentra un porcentaje mayor, o sea, el 60% está diciendo que está, digamos, o casi el 60% está diciendo que sus ventas han crecido desde la reapertura. Y es ahí donde la conclusión sobre la reactivación es un buen síntoma también. Este es un indicador casi que ya no, esto no es percepción, ya esto es un indicador que se va convirtiendo en un indicador líder en el sentido de que ya está mostrando que en efecto los mercados, digamos, pareciera están reactivándose y a partir de ahí sí hay una confianza entonces en materia de lo que significaría el 2021 para la reactivación económica y empresarial. El estado de las ventas por sector. Digamos que es la fotografía, los que consideran que han aumentado las ventas por sector. Está transporte y alojamiento, eso tiene una explicación directa con lo que significaría ese sector y la forma como ese sector ha estado en la pandemia, pues ha sido de los menos afectados. Entonces, digamos que ahí estaría la explicación del estado de las ventas del sector. Otras actividades de servicio y la industria manufacturera, digamos, son los que reportan que más han aumentado las ventas. Y los que han disminuido las ventas serían actividades profesionales en mayor proporción, junto con industria manufacturera. La industria manufacturera tiene los dos componentes. El estado de las ventas por tamaño, ¿no? Aquí, pues claro, la gran empresa manifiesta que ha aumentado las ventas. En un 43% nos dijeron que estaban ahí aumentando ventas. El 43% de los empresarios, quiero decir, respondieron que han aumentado ventas. El 22% de los empleados de la gran empresa dijo que habían disminuido y el 35% que se había mantenido igual. Pero me voy a los extremos y la microempresa respondió que entonces el 15% había aumentado ventas, el 47% respondió de la microempresa, respondió que habían disminuido y el 37% respondió que se había mantenido igual. Entonces digamos que vuelve y se corrobora lo que habíamos dicho, la gran empresa tiene buenos elementos para decir que está reactivándose, que de alguna manera
la pandemia no los ha afectado de una manera sustancial, como si le ha ocurrido, por ejemplo, a la microempresa, donde el 47% dice que se le han disminuido las ventas. Y esta es una pregunta que tiene que ver con el tema de la planta de personal. ¿Qué ha pasado con la planta de personal? ¿Cómo se ha comportado la planta de personal? Pues naturalmente por lo que significaría la preocupación del mundo del trabajo. Y las medidas sobre la planta de personal, pues después de la reactivación es lo siguiente, es decir, el 68,8% de los empresarios manifestó que no ha modificado su planta de personal. Eso es un indicador importante, no solo en materia de empleo, sino en materia también de reactivación. Es decir, la oferta pareciera estar garantizando entonces los niveles de producción, los niveles de consumo, los niveles de abastecimiento. Ese sería un indicador muy importante de cara a la reactivación. Los otros resultados fueron los siguientes: el 23,9 dice que sí ha tenido que reducir en la planta de personal y el 7,3 responde que aumentó la planta de personal. Entonces, si sumáramos 68 y 7,3, consideramos que es un buen resultado desde el punto de vista de las plantas de personal y el mantenimiento de las nóminas, ¿no? El empleo. La pregunta sobre si en el último mes ha tenido problemas con el suministro de materias primas, atrás preguntábamos la percepción sobre eso. Aquí era ya si en el último mes en efecto había tenido problemas con el suministro de materias primas. Las respuestas fueron las siguientes: el 32% dice que sí y el 67% dice que no. Guarda una relación con la pregunta anterior de percepción. Pues los que dicen que no han tenido preocupación, si bien es un porcentaje alto, lo cual es un aliciente, lo cual es positivo, es un asunto muy importante de cara a la reactivación, no deja de preocupar que el 32,7 haya manifestado que sí ha tenido algún tipo de problemas con su cadena de suministros. Ahí hay un conjunto de hipótesis, como los mencioné hace un momento, y puede ser la escasez de algunas materias primas, los precios de las mismas, que se redujo algunos sectores, que muchos sectores todavía no se han podido reactivar. Es decir, ahí hay un conjunto todavía de hipótesis que habrá que hacerle seguimiento. Y la pregunta sobre, pues, ¿cuáles son los gastos operacionales que no ha podido cubrir? Pues en mayor proporción dijeron los empresarios que no han tenido problemas con los gastos operacionales, que han podido cubrir en mayor medida ellos esos gastos. Y ya cuando se desagregan para mirar cuáles son los gastos que no han podido cubrir, los tres más importantes que aparecen son impuestos, arriendos y créditos. Es decir, ahí pareciera ser que entonces están los asuntos, los cuellos de botella en materia de gastos por parte de las empresas, y después de eso se estarían el tema de proveedores, nómina y servicios públicos. Esta, digamos que entonces es la fotografía que nos muestra cómo se están comportando los gastos operacionales desde el punto de vista de los empresarios. Hasta aquí entonces la presentación de los resultados. Es la muestra que nosotros queríamos presentarles el día de hoy. Este es entonces el trabajo que hicimos en alianza con Confecámaras y con la Universidad de Antioquia, y aquí a partir de dejamos nosotros entonces los elementos que ya hemos dicho, y solamente enfatizaría en que consideramos desde la Cámara de Comercio de Aburrasur que hay unos síntomas positivos para la reactivación económica y empresarial. Muchas gracias. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros estos resultados. Obviamente, la posibilidad de que los empresarios los conozcan les permitirá intervenir acertadamente cada una de sus organizaciones, y obviamente eso también les permitirá crear todas las estrategias necesarias para poder garantizar la sostenibilidad de cada una de sus organizaciones en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Recuerden que ustedes pueden encontrar la posibilidad de generar sus inquietudes al finalizar este encuentro de hoy en la opción preguntas que encuentran en el panel de control de esta plataforma en el costado derecho de este panel. Así que todos cordialmente invitados. Igualmente, compartirles que ya las memorias de este evento, esta presentación que nos ha hecho el doctor Jorge Coronel, están disponibles en nuestro sitio web. Ustedes ingresan al sitio en el home. Allí van a encontrar centro de conocimiento, y al posicionar su cursor en centro de conocimiento, ustedes van a encontrar la opción memorias. Allí van a encontrar esta y todas las memorias de los eventos que hemos realizado, sobre todo en este segundo semestre, que han servido precisamente para darle apoyo a cada una de sus organizaciones en medio de toda esta situación. Igualmente, reiterarles que ustedes podrán encontrar
la presentación, esta conferencia nuevamente y todos los eventos que hemos hecho también a través de nuestro canal de YouTube. Estamos como Cámara de Comercio Aburrasur. Allí van a encontrar entonces también este video para que posteriormente a su culminación ustedes puedan ingresar nuevamente, compartirlo, en fin, socializarlo con las personas que ustedes a bien consideren. Vamos a continuar entonces en la mañana de hoy con la presentación del doctor José Alejandro Tamayo Maya. Él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio Aburrasur y nos hará precisamente esa proyección de estos resultados a partir de cuál es el plan de acción que ha diseñado la Cámara para este año 2021 a la luz de los resultados de esta encuesta. Le damos la bienvenida al doctor José Alejandro. Adelante. Carlos, muchas gracias. Un saludo muy especial para vos, para todas las personas que nos acompañan esta mañana en esta presentación, a quien me antecedió Jorge Coronel, y un agradecimiento también muy especial a Confecámaras y obviamente a la Universidad de Antioquia, que han hecho parte indisoluble de todo este proceso de seguimiento, medición y control de lo que ha sido esta pandemia desde la perspectiva económica del sur del Valle de la Aburrá. Miren, el Aburrasur tiene hoy aproximadamente 30.000 unidades económicas. 30.000 unidades económicas, dentro de las cuales unas 520 sociedades están hoy dedicadas al proyecto exportador de Antioquia, participando con cerca de $1 millón en ventas al año, de 1.000 millones, perdón. Y que tenemos muy claro que en ese proceso nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca de poder liderar una estrategia de apoyo y acompañamiento que sea particularmente pertinente y oportuna. Aquí no se trata de medir la capacidad de respuesta en términos de plata, ni en términos de programas, sino en términos de pertinencia y de oportunidad. Y quiero dejar esa claridad es porque definitivamente las entidades camerales y particularmente la Cámara de Comercio de la Aburrasur venimos desde hace muchos años invirtiendo muy cuantiosos recursos en todo lo que ha sido el proceso de fortalecimiento, crecimiento, emprendimiento, formalización, internacionalización, productividad y promoción comercial de nuestras empresas, de nuestras 30.000 unidades productivas. Pero definitivamente actuar frente a una pandemia en las condiciones que ustedes acaban de ver en la medición que compartió Jorge Coronel, en términos de empleo, en términos de tasa de cambio, en términos del desempeño importador y exportador, el comportamiento del mercado, la demanda y el consumo, es una situación que implica, ahí sí, como lo hemos dicho desde muchas perspectivas, una reinvención y una adaptación más que objetiva para poder responder a ese momento. Y en esa medida, entonces, es claro que en solo 4 diapositivas les voy a mostrar de qué forma la Cámara de Comercio Aburrasur ha reaccionado para poder estar a la altura de las expectativas, las necesidades y los requerimientos empresariales. Miren, las 30.000 unidades productivas que hoy tenemos nos ubican a nosotros en el Aburrasur como la 6ª cámara más grande del país, después de las cámaras de ciudades principales. Estoy hablando pues de particularmente Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga. Y efectivamente tenemos claro de que dentro de toda esa estructura nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con la economía no solo de la Aburrasur, sino de Antioquia y del país. Esto, para ponerlo en plata blanca, nosotros tenemos aproximadamente unas 300 grandes empresas, unas 2.700 pymes y unas 27.000 microempresas. Unidades productivas que todos sabemos muy bien han tenido un impacto muy complejo dentro de todo este proceso, particularmente porque nadie dentro de sus agendas de planeación, las que tenían planeación estratégica, las que tenían al menos un plan de trabajo claramente definido para este 2020, o las que prospectivamente tienen planeados escenarios de crecimiento futuro, en ninguno de esos escenarios, ni en el de corto, ni en el de mediano, ni el de largo y futurista, había la posibilidad de pensar que íbamos a afrontar una situación como esta. De tal manera que entonces, y aquí para avanzar, en el tema de contexto, a ver si aquí me permite pasar la presentación, que no la veo. Si me ayudas, Carlos, que no veo la forma. Volvamos a compartir, doctor José Alejandro, si es tan amable. A ver si aquí me veo, soy yo. Sí, pero abajo va a encontrar la opción de volver a poner la presentación. En el costado derecho del panel, ahí va a encontrar una opción que dice presentación. Presentación. Dentro de los iconos donde está el micrófono,
Sí. Ahí está la opción de volver a activar la presentación. Activar presentación. Yo si es esta la que Ahí nos está, permite. ahí está. Ahí la tenemos. Y ya simplemente le da clic sobre la presentación y la puede ir pasando de las teclas normales del... Un segundo que aquí me perdí un poco porque no veo la presentación en este momento. Ahí hay una flechita roja con blanco que puede minimizar. Le puede dar clic derecho clic para que se le minimice en el panel. Sí, ya lo tengo, pero entonces necesito volver aquí a presentación. Nosotros ya estamos viendo la presentación. Yo aquí no la estoy viendo, pero voy a ver si me meto más bien aquí en la presentación. Aquí. Esa es la de Un segundo. Jorge. Sí. Aquí la están viendo. Sí, ahí la estamos viendo. Muy bien, muchas gracias. Ok. Entonces, para tener una visión de contexto sobre la cual planear y actuar, como les decía, desde la perspectiva de la Cámara de Comercio de Urrasur, tenemos estos 4 elementos fundamentales. Evidentemente, persiste un factor de incertidumbre frente no solo al tema económico, sino también el tema de la salud pública. Sabemos bien que a pesar de que ya se hablan de las vacunas, de Pfizer, de que AstraZeneca, que la rusa, que la de allí, que la de allá, de todas maneras, las condiciones de tener una normalidad absoluta en este momento desde el punto de vista de salud pública todavía sigue siendo una gran incertidumbre. Y desde el punto de vista económico, evidentemente, eso tiene un impacto colateral muy poderoso. Tenemos también una inestabilidad, se habla claramente de una recesión heterogénea en el país. Tenemos muy claro que a pesar de que, como lo mostraban los indicadores de la Urrasur en la encuesta, hay unos procesos claros de reactivación, pues persisten muchas circunstancias que en este momento, pues evidentemente tienen la economía todavía en una situación, digamos, de no reactivación plena o de que tenemos todo un tema de ventas todavía bastante complejo desde el punto de vista pues, de mercado. Eso evidentemente tiene un factor que es fundamental, la contracción de la demanda. Y la contracción de la demanda no es solo un tema de carácter estrictamente económico, es también un tema que tiene que ver mucho con la psicología del consumidor. Hoy sabemos perfectamente que las personas no solo no están consumiendo por el tema del desempleo o porque ha habido un tema de contracción, digamos, en los ingresos de todo el mundo en general, sino fundamentalmente porque también falta la confianza suficiente para saber si pueden salir a consumir como lo hacían tradicionalmente. La gente ya se está cuidando un poco en ese sentido y eso hace que efectivamente, aunque tengamos abierto prácticamente todo nuestro mercado económico, una gran potencialidad del mismo, en este momento está vendiendo a un 50 o menos de un 50% tradicional por cuenta de que la demanda todavía en este momento está contraída. Y finalmente nos queda el elemento de qué se necesita seguir haciendo para poder asumir esta nueva normalidad. Para todos está claro que el tema de la pandemia no es un asunto coyuntural, que los cambios en bioeconomía, teletrabajo, transformación digital y todas las nuevas corrientes que se han desarrollado a partir precisamente de este fenómeno de crisis no son temas que simplemente se evaporarán en la medida en que tengamos un tratamiento, una vacuna y obviamente un tema, digamos, de superación técnica o de salud pública de la pandemia. Tenemos claro que a partir de ahora vamos a tener que adoptar nuevas costumbres, nuevos modos de relacionamiento, nuevas formas de comercialización que llegaron para quedarse, particularmente activadas desde el punto de vista de fenómenos tan poderosos como es el tema de la transformación digital. Así que entre esa nueva normalidad, una contracción de demanda, una recesión que aún está vigente y la incertidumbre de la salud y el componente económico, esa lectura es obviamente la que determina hoy cuál es la acción sobre la cual nosotros debemos trabajar. Quiero dejar claro, hasta finales del 2019 y aún planeando 2020 en sus inicios, toda la estrategia de desarrollo de la Cámara en términos de apoyo empresarial estaba fundamentada en un plan de crecimiento y consolidación empresarial. Esta nueva propuesta, basada en este escenario que ustedes ven aquí, está fundamentada particularmente para garantizar la sostenibilidad, la permanencia y la existencia de las empresas mientras logramos superar este escenario de incertidumbre que vemos aquí. Bien, tradicionalmente nosotros manejábamos nuestro programa de Informa, que era emprendimiento, fortalecimiento más asociatividad, que comprometía elementos de formalización, emprendimiento, fortalecimiento para MIPYMES, la parte de internacionalización, innovación y promoción comercial y productividad. Ahora, pues, básicamente, en la nueva estrategia, que se llama PERVIVE, que de una forma bastante
simbólica y desde el punto de vista emocional, representa 3 elementos fundamentales para salir adelante, que son la perseverancia, la vitalidad y la vehemencia. Perseverancia porque efectivamente en este momento el que se detiene pierde. Francamente hay que aprovechar este punto para reconocer algo que la encuesta nos arrojó poderosamente, y es esa capacidad de resiliencia tan poderosa que han demostrado nuestros empresarios. Eso significa tener claramente que esa perseverancia, aún contra todo, aún contra un mercado que se ha cerrado muchas veces por cuenta de cuarentenas, por cuentas de toques de queda, que ya se anuncian unos cuantos ahora en esta temporada decembrina, la misma ley seca que ha afectado a sectores muy fuertes, sobre todo en la parte de entretenimiento. Y a pesar de la restricción que hay en la demanda, que ya la veíamos en el contexto, pues evidentemente perseverar, como lo han hecho nuestros empresarios, es un hecho que definitivamente define el nuevo escenario en el cual estamos viviendo el mundo empresarial de la región. La vitalidad. Está claro que a pesar de que encontramos que esta pandemia denunció, destapó y sacó a flote muchas debilidades estructurales de nuestras empresas, particularmente en el tema financiero y en otros aspectos comerciales, pues evidentemente está claro que a pesar de tantos golpes, a pesar de tantas restricciones, evidentemente nuestras empresas tienen una capacidad de reconvertirse, de adaptarse y de recomponer sus estructuras para poder seguir adelante. Sin esa vitalidad sería imposible sacar este proceso. Y la vehemencia, pues evidentemente un factor condicional, particularmente de los emprendedores y del factor humano que hay detrás de las empresas, nos demuestra efectivamente que tenemos en este momento una claridad de que definitivamente no vamos a dejar apagar la economía de la Urrasur. No vamos a dejar que la pandemia supere las expectativas y los sueños de los empresarios, y efectivamente entonces, como bien lo dice nuestro eslogan en esta nueva etapa, vamos a pervivir y a superar este proceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La ruta del 2021, como les decía, tiene 2 factores fundamentales dentro de su estrategia de apoyo empresarial, que son la estabilidad y la sostenibilidad. El solo hecho de que podamos mantener nuestras empresas prendidas, de que podamos tener unos planes de mitigación, de que podamos hacer un acompañamiento pertinente para poder garantizar que nuestras empresas no se apaguen, será suficiente factor para que mientras logramos una estabilidad desde el punto de vista de salud pública, podamos tener la economía preparada para la revitalización que vendrá posteriormente. Estabilidad y sostenibilidad que se logrará con 4 elementos fundamentales que ustedes ven allí presentados, que son fundamentalmente la transformación y la adaptación digital empresarial. Todos veíamos que el tema de la revolución 4.0 era como un privilegio de países desarrollados o un sueño que solo le pertenecía a Silicon Valley y a unos cuantos grandes transformadores digitales del planeta. Pues no, la transformación digital ya es un hecho. Digamos que técnicamente la pandemia lo que hizo fue acelerar. ¿Quién soñaba hace unos años, y siquiera, no digamos hace unos años, hace unos meses, que estaríamos hoy haciendo todo este tipo de transmisiones a través de plataformas digitales que ya estaban diseñadas, que el tema de la inteligencia artificial, que la Big Data, que muchos otros elementos y herramientas de la 4.0 que ya están disponibles, van a comenzar a ser a partir de ahora parte estructural del desarrollo económico de nuestra región y del país. Así que el tema de la transformación digital está al orden del día, y desde la Cámara de Comercio de la Urrasur lo tenemos enfocado fundamentalmente desde 3 componentes fundamentales. Uno de ellos lo traíamos desde hace 5 años y es un proyecto que nosotros hemos denominado Aurrasur Online. Aurrasur Online era como el proceso preparatorio a partir del cual nosotros hemos venido acompañando micros, pequeñas y medianas empresas para que se alisten y desarrollen capacidades, sobre todo para que crean en la posibilidad de estar en el mundo digital. Eso significa tener un carro de compras, saber administrar las redes sociales, tener una página web y evidentemente participar en procesos de comercialización en línea como los que ya están hoy vigentes. Ahí viene un segundo elemento que la Cámara de Comercio habilitó desde este año, que es particularmente una plataforma de marketplace. Nosotros la hemos denominado asdecompras.com, aurrasurdecompras.com, página o plataforma más bien que ha sido implementada directamente por la Cámara, administrada por la Cámara y en la cual pueden participar gratuitamente nuestras 30.000 unidades productivas en la medida en que logren ese alistamiento que Aurrasur Online les va a permitir para poder ser parte, digamos, ya calificada de la participación de un tema ya de e-commerce y de ferias que eventualmente se organizarán desde esta plataforma. Esto todo, este compendio tanto de Aurrasur Online como el Marketplace,
se conjugan en un gran proyecto que en el 2021 tomará forma en el sur del Valle de la Aburrá desde la Cámara de Comercio, y es particularmente lo que va a ser el Centro de Transformación Digital Empresarial de nuestra región. Desde ahí esperamos nosotros entonces, primero que todo, hacer el componente de sensibilización, información y formación, que resume básicamente el alistamiento para participar en la transformación digital. Posteriormente, incluirse dentro de toda la estrategia del marketplace, pero adicionalmente hacer un acompañamiento especializado desde el Centro de Transformación Digital para que muchas de nuestras empresas comiencen ya a planear estratégicamente su propia transformación digital. Digamos que en ese concepto, como les decía, no son temas para afrontar la pandemia, sino para recomponer hacia el futuro, de una vez para siempre, cuál va a ser el norte de la transformación digital dentro de la planeación estratégica de nuestras empresas. Esto cada uno a la medida de sus capacidades. Evidentemente, habrá un tema de transformación digital a la medida de las micros, como lo ven allí, a la medida de las pymes y a la medida de la gran empresa, que hace rato ya venían también trabajando en este tema. Segundo elemento fundamental, la recuperación de la eficiencia y la productividad. Les decía ahorita que cuando uno afronta un mercado, ustedes veían en la encuesta que presentaba Jorge, pues con expectativas sobre qué va a pasar con la tasa de cambio, qué va a pasar con el desempleo, qué va a pasar con la seguridad, pero también con una expectativa positiva y de resiliencia frente a que esperamos que en los próximos meses esta situación mejore para bien de nuestras organizaciones empresariales. Pues evidentemente, mientras todo ese escenario se surte, mientras logramos empezar a despejar esos humos que todavía tenemos enfrente, pues evidentemente nuestras empresas necesitan un acompañamiento en su recuperación y particularmente en esos dos elementos que mencionamos aquí, eficiencia y productividad. Hoy más que nunca tenemos que tener claro que si nuestras empresas, en el concepto de bioseguridad, en el concepto de mejora de sus procesos, en la mejora de su logística, llámese que se haga a través de canales de e-commerce, llámese que sea por el tema también de servicios a domicilio, o que generemos una serie de alianzas logísticas para mejorar el proceso de distribución de nuestros productos o el cumplimiento de nuestros servicios. Evidentemente, pues, eso puede hacer que no alcancemos a llegar a la meta antes de que podamos tener esa estabilidad en salud pública y económica que esperamos. Así que ese tema de recuperación en eficiencia y productividad también está dentro de los componentes de acompañamiento que la Cámara va a tener, y aquí tenemos diferentes programas, como va a ser el programa de empresario en trayectoria médica, como va a ser el programa de fábricas de la productividad, que lo estamos haciendo en alianza tanto médica como fábricas con el gobierno nacional, y también proyectos de acompañamiento como el que generamos desde nuestro centro de excelencia operacional o en alianza y en cooperación con otras instituciones. También tendremos obviamente un acompañamiento particularmente para las micros y las pequeñas desde el punto de vista de eficiencia a través de la Universidad de Summer, con quien hemos suscrito un contrato para hacer todo este trabajo de recuperación micro y pyme. Muy bien, un tercer elemento, y en este sí quiero hacer énfasis particular, tiene que ver con la adaptación financiera a los nuevos entornos. Y yo diría que incluso no solo adaptación, es casi que la creación de condiciones objetivas para tener una planeación financiera para asumir los nuevos entornos. Yo creo que todos son conscientes que no habrían pasado 2 o 3 meses, estaríamos hablando de abril y mayo, cuando ya prácticamente todas nuestras empresas, y no estoy hablando de las de la Urrasur, sino las de Colombia y en general en el planeta, estaban levantando la mano y diciendo, por Dios, nos quedamos sin recursos, sin liquidez para poder operar. Evidentemente se habían restringido las ventas, evidentemente se paralizaron las exportaciones y las importaciones, pero evidentemente también encontramos que dentro de la planeación financiera, si es que existía, no había un plan B estructurado para poder responder siquiera a una crisis de corto plazo, ni que pensar en una de mediano y largo plazo, como ya se ha percibido claramente que es esta pandemia del COVID-19. No teníamos planeación financiera en nuestras empresas. Vivíamos del día a día, vivíamos de sobregiros, vivíamos de préstamos puntuales para atender necesidades puntuales y de apalancamientos que hacíamos entre la relación misma entre proveedores y compradores para poder garantizar que hubiese una mínima liquidez para mantener prendida la economía de nuestras empresas. Hoy por hoy tenemos que tener claro, al igual que en los hogares, tenemos que saber cuánta plata tenemos hoy para atender las necesidades presentes, pero cuánta también para poder atender una eventualidad como la que se nos ha presentado con este tema del COVID-19 y otras pandemias y otras crisis que vendrán. Así es que, evidentemente, también con unos programas que tenemos de alistamiento financiero, estaremos listos a hacer todo un programa de acompañamiento a nuestras empresas, MIPYMES, para que puedan tener una
Primero, un diagnóstico claro. Segundo, un alistamiento desde el punto de vista de su planeación. Y tercero, una gestión de recursos objetiva y estratégica para garantizar, vuelvo a lo mismo, que ese proceso de recuperación, de sostenibilidad, sea viable mientras logramos alcanzar una recuperación real frente a este tema de la crisis. Y finalmente tenemos una propuesta que evidentemente tiene que ver con dos elementos que algunos creen que se volvieron paisaje en medio de todo este proceso de la crisis, y es el tema de adaptación y reinvención. Eso no son frases que nos inventamos en el sector empresarial para darle como pañitos de agua tibia a la gente. Es que evidentemente hay que reinventarse y hay que adaptarse. Esto no nos deja otra opción. El que no se adapta o el que no se reinventa desaparece. Eso es una sentencia objetiva que nos deja como lección el COVID-19. Dentro de ese proceso, evidentemente, también tenemos desde el punto de vista de la Cámara propuestas de apoyo empresarial que vamos a estar oportunamente socializando para que cada uno de nuestros empresarios pueda aprovechar dentro de toda esa estrategia elementos que le permitan diversificar su oferta. Muchos lo hicieron en una forma absolutamente espontánea dentro de la crisis más fuerte. Estoy hablando entre abril y octubre, particularmente antes de que ya digamos que el proceso de reactivación más plena se empezara a dar. Y un tema de adaptación de las propuestas de valor, porque evidentemente hay empresas que de alguna manera hacia el futuro seguirán haciendo lo que siempre hicieron con ciertos cambios. Otras harán un mix, es decir, van a tener lo que tenían más una nueva posibilidad de subdirección, de adaptación, digamos, de diversificación de su propuesta de comercio de servicio. Pero finalmente habrá otras que tal vez tendrán que abandonar lo que tradicionalmente hacían y aprovechar sus capacidades empresariales para incursionar en nuevos mundos desde el punto de vista comercial y empresarial. Así que ahí también entonces tendremos desde la Cámara una propuesta de valor para acompañarnos. Y ustedes ven en la parte de abajo una flecha que va de punta a punta, que es transversal, donde con una serie de aliados y un conjunto de actores empresariales de consultoría y asesoría muy importantes que han sido socios de la Cámara en muchos procesos, y obviamente desde la capacidad interna de recursos de la Cámara, estoy hablando desde las áreas de desarrollo empresarial y el área jurídica y de registros, estaremos prestos a acompañarlos a ustedes también para brindarles desde ese consultorio una serie de soluciones, una serie de recomendaciones y de guías que permitan evidentemente a nuestros empresarios maniobrar mientras logramos esa normalidad que estamos tanto esperando ya, pero con estabilidad absoluta para poder seguir adelante con el proceso económico. Evidentemente, estos cuatro elementos más el consultorio están planteados para acompañar a nuestras micros, pequeñas, medianas y grandes empresas que les recuerdo en su totalidad son cerca de 30.000 en el sur del Valle de la Aburrá. No hemos renunciado entonces y obviamente ya hemos pasado a este estadio del 2021 con unas condiciones diferentes a las que nos cogió el comienzo del 2020, en el sentido de que no hemos renunciado ni vamos a renunciar también a otros acompañamientos estratégicos que han hecho parte tradicional de la estrategia, llamémoslo anteriormente a la de Pervive, en Enforma, dentro del componente de acompañamiento empresarial de nuestras micros y pequeñas empresas. Y aquí particularmente entonces también tendremos una oferta, un acompañamiento desde el punto de vista programático en procesos de formalización empresarial y desde el punto de vista del emprendimiento, teniendo en cuenta procesos de reinvención muy interesantes que se están dando en los emprendimientos que han surgido y que están surgiendo en el marco de esta pandemia. También no solo atenderemos el emprendimiento tradicional, sino también el emprendimiento innovador que ya comienza a percibirse en el sur del Valle de la Aburrá. Cuando hablo del emprendimiento tradicional, es el emprendimiento que, digamos, ha tipificado tradicionalmente lo que es la oferta básica de servicios, manufactura y comercio dentro de nuestra región. Para que ustedes tengan un referente, pues normalmente en el Aburrá Sur nacen diariamente alrededor de 21 emprendimientos, de los cuales 15 son personas naturales comerciantes y 6 son de carácter societario. Esos 21 emprendimientos a lo largo del año suman aproximadamente poco más de 5.400 emprendimientos. O sea, en nuestra región en forma tradicional han surgido 5.400 emprendimientos. Es posible que este año cerremos con un poquito menos, pero no van a ser una diferencia muy grande con respecto al histórico. Y sí hemos detectado dentro de ese componente algunos elementos interesantes de emprendimientos con valor agregado, que algunas otras llaman emprendimientos de alto impacto, pues evidentemente para garantizar que tanto los tradicionales como los de alto impacto tengan un acompañamiento oportuno de parte de la Cámara, también con una organización como Créame tendremos el próximo año
toda una propuesta de valor de acompañamiento en esta materia. Ni qué decir del apoyo a la internacionalización. Desde hace más de 2 décadas nosotros tenemos en la URASUR una unidad de comercio internacional que actualmente está articulada a una mesa en Antioquia, se llama la Mesa Antioquia Exporta Más, desde la cual tenemos toda la articulación del ecosistema, tanto desde la institucionalidad nuestra con la UCI, como desde el punto de vista de la Mesa Antioquia Exporta Más, para garantizar un acompañamiento a todas las empresas que ya están reactivando o que no han dejado de mantener vigente todos sus procesos de INPO y EXPO dentro del componente, pues digamos, de comercialización internacional de la URASUR. Allí también, entonces, tenemos disponible toda la capacidad de respuesta de nuestra Cámara para seguir brindando toda la asesoría y el acompañamiento pertinente a nuestros empresarios. En la parte inferior izquierda ustedes ven 3 componentes muy valiosos que se suman al tema de transformación digital. Dentro de la propuesta de especialización inteligente del sur del Valle de la Aburrá, nosotros desde hace rato venimos trabajando, aproximadamente 5 años, en la construcción de esa propuesta de valor para la región. Además de la transformación digital que, como les decía, ya con la URASUR Online y ahora con la transformación digital que estamos haciendo con el Marketplace y el Centro de Transformación, tenemos otras 3 grandes apuestas para desarrollar en el sur del Valle de la Aburrá. Una de ellas es la bioeconomía. La bioeconomía entendida como un factor que permite diversificar y mejorar las utilidades y la eficiencia productiva de nuestras empresas. En la medida en que todos sus residuos, que son altísimos residuos en muchas de nuestras unidades empresariales, se puedan generar mediante procesos biotecnológicos y otra cantidad de procesos innovadores, generar unos nuevos subproductos que al mismo tiempo generan 2 componentes importantes. Lo primero, evidentemente, le ahorran a las empresas gastos por el tema de disposición, pero al mismo tiempo por su producto le generan nuevas utilidades. Y por el otro lado es que generan un impacto desde el punto de vista de la responsabilidad social muy positivo dentro del componente de la parte ambiental de la región. Así es que con unos procesos de acompañamiento que haremos desde la Cámara a través de un convenio que hemos suscrito con la firma Biontropic, esperamos entonces ofrecerle a nuestras empresas la posibilidad de que hagan esa diversificación muy valiosa dentro del proceso de reinvención y adaptación de esta época para que generemos esos 2 impactos positivos, mejora de utilidades y por el otro lado, evidentemente, generar un impacto positivo en el medio ambiente regional. El clúster aeronáutico, una apuesta en la que la URASUR, ya unida a las cámaras de comercio de Medellín y el Oriente Antioqueño, y de enclave también de un proyecto estratégico de Antioquia como es el tema de ciudad aeroportuaria, esperamos desarrollar fuertemente en los próximos años. Muchas empresas tradicionales de los sectores metalmecánicos, del sector plástico, del sector digital, hasta del sector textil confección, pueden hoy diversificarse también mediante procesos de certificación y de diseños especiales a participar en la proveeduría de servicios de partes y piezas para el sector aeronáutico, no el sector aeronáutico solo colombiano, sino el sector aeronáutico mundial. Evidentemente aquí hay que hacer todo un proceso de aprendizaje, de certificación, etcétera, pero teniendo en cuenta el tema de la componente, digamos, de experiencia, la capacidad instalada, el componente tecnológico y todas las habilidades que han desarrollado muchas de nuestras empresas en todos esos sectores, es claro que nosotros podemos ser jugadores internacionales importantísimos para poder desarrollar toda una industria aeronáutica que atienda a Boeing, a Airbus, a Bombardier y evidentemente a los centros de mantenimiento, reparación y operación como el que hoy tenemos en el Aeropuerto José María Córdoba de Río Negro y a muchos otros que existen tanto a nivel de Colombia como en América Latina. Así que ahí hay una apuesta poderosísima también para que muchas de nuestras empresas diversifiquen y evidentemente muchas empresas pequeñas y medianas, mediante procesos de tercería, se incrusten, digamos, dentro o se enlacen dentro de toda esa estrategia para participar de este sector. Y el desarrollo turístico, que evidentemente es uno de los que más ha estado apagado dentro de toda esta pandemia y seguramente seguirá teniendo limitaciones muy fuertes en los próximos meses, es un sector que no dejará de existir y que será un sector absolutamente promisorio para el desarrollo de todo el tema pospandémico de la URASUR. La Cámara ha identificado claramente que dentro de todo el potencial territorial que tenemos en los 5 municipios, Caldas, Envigado, Itagüí, Estella y Sabaneta, tenemos unos cerros tutelares en los cuales hoy tenemos una potencialidad inmensa. Yo siempre he dicho que eso se puede entender como una ampliación del Parque Arví, porque finalmente la tipología y la configuración físico-espacial, las potencialidades mismas
que tienen esos territorios son similares a las que Medellín está explotando hoy muy positivamente desde el punto de vista ecoambiental con el Parque Arví, porque tenemos espejos de agua, miradores, fauna, flora, senderos de la conquista que se pueden aprovechar incluso para muchos aspectos de carácter de turismo histórico, etcétera. Pero también, pues, evidentemente, para ello tendremos que hacer todo un trabajo de unir lo que sería el cerro, digamos, el Alto San Miguel en el municipio de Caldas, el Cerro de la Romera en Sabaneta, el Romeral en La Estrella, el Pico Manzanillo en el municipio de Itagüí y evidentemente lo que es el Salado y toda la parte de los cerros tutelares del municipio de Envigado y articularlos a una gran propuesta ecoturística. Complementada, eso sí, con una oferta gastronómica y de turismo gastronómico y de turismo cultural muy interesante que tenemos en los 5 municipios y que evidentemente nos da una potencialidad para que esta industria sin chimeneas sea otro de los ejes estratégicos para el desarrollo postpandémico de la región. Está claro entonces que con transformación digital, bioeconomía, el sector aeronáutico y el desarrollo turístico tenemos una promesa de valor y de especialización muy poderosa en nivel inteligente para el futuro del sur del Valle de la Aburrá. Si ustedes miran, en todas ellas tenemos industrias que tienen bajo nivel de contaminación, alto valor agregado, alto componente innovador, alto componente exportador, sustitución de importaciones y un tema que se inserta particularmente desde algunos de estos componentes en lo que hoy también estamos promocionando fuertemente en la región, como es el tema de la economía naranja. Porque si asumimos el tema bioeconómico y el tema del desarrollo turístico, pues evidentemente, y la transformación digital, ni se diga, todos ellos son jugadores absolutos dentro de todo ese tema de la economía naranja. Y finalmente, hay un tema que también es importante recuperar hacia el futuro, que tiene que ver, y ese ya un poco más desde el punto de vista de la mediana y gran empresa, y es con el gobierno corporativo y la sostenibilidad como un factor competitivo de nuestras empresas, particularmente lo que se denominan las empresas BIC, que es fundamentalmente entender que nuestras empresas tienen una responsabilidad, evidentemente con el sector económico, en el desarrollo de sus productos y servicios, pero también una responsabilidad social con su entorno. Una de las lecciones grandes que nos deja esta pandemia es que efectivamente el irrespeto por la naturaleza, el tema como hemos trasgredido de alguna manera muchos de los principios fundamentales del desarrollo y la convivencia entre el sector ambiental y el desarrollo en todas las actividades sociales, no hablo solo de la económica, sino del desarrollo de las comunidades en general. Esas distorsiones hay que comenzar a solucionarlas. Y una forma muy importante para poder empezar a cambiar esta ecuación hacia el futuro tiene que ver también con la forma como nuestras empresas, en el caso particular, asumen ese concepto de responsabilidad social con su entorno. Y en esa medida, pues evidentemente, certificarlas bajo un concepto de BIC, es decir, de empresas comprometidas con la responsabilidad social empresarial y una revisión de sus gobiernos corporativos para que sus nuevas gobernanzas tengan muy claro cuál es ese principio de compromiso social que debemos liderar para la etapa de pospandemia, pues será también vital para recuperar todo el proceso económico que tanto estamos añorando en estos momentos. Como ustedes ven, entonces, tanto desde el componente anterior del plan de choque como la orientación estratégica que tenemos a través de elementos que retraemos de nuestra anterior agenda de Informa, pues tenemos hoy un paquete de planes, programas, proyectos y servicios a través de los cuales la Cámara, insisto, de forma pertinente y oportuna, espera acompañar ya este nuevo tramo en el proceso de recuperación empresarial. Los mecanismos, evidentemente, pues aquí hay temas que van desde la misma generación de información, pasando por capacitación especializada, asuntos de asesoría y consultoría y de promoción comercial y financiera. Eso sí, todos estos elementos se desatan a partir de un diagnóstico de cada una de nuestras unidades económicas. El partido para cada una de ellas es diferente. El estado de madurez en el que se encuentre cada empresa será determinante para saber a cuáles de nuestros programas, planes, programas y proyectos direccionamos y en qué condiciones, bajo qué tipo de intervención y acompañamiento podemos entonces facilitar ese proceso de mejoramiento o de, digamos, sostenibilidad mientras que logramos este mejoramiento de cara a la superación de la pandemia. Y evidentemente, para que también ustedes lo sepan cómo es que la Cámara desarrolla todos esos componentes, pues hay que resaltar que varios programas son nuestros. O sea, hay programas que son ya internos de la Cámara, como tener nuestra unidad de registros, nuestro centro de convenciones, tener nuestro centro de conciliación y arbitraje, nuestra unidad de comercio internacional, nuestra unidad de desarrollo empresarial, etcétera. Pero también tenemos unos programas en convenio que suscribimos con entidades de carácter nacional e internacional,
y de carácter metropolitano y local. En este momento estamos trabajando muy de la mano de los 5 municipios en la construcción de muchos proyectos, particularmente estamos próximos a comenzar a darle vida a lo que son las áreas de desarrollo naranja en los municipios de Itagüí y Envigado. Estamos también mirando la posibilidad de reactivar el Parque Tecnológico Manantiales, que está bajo la tutela del IDEA, pero donde queremos ser actores para ese proceso de reactivación. Estamos mirando programas muy importantes desde el punto de vista de formalización empresarial con la Gobernación de Antioquia, de fortalecimiento hacia el futuro. En fin, hay muchos programas que bajo convenio también entonces están incorporados en la agenda del 2021. Tenemos programas de asociatividad, que particularmente los estamos focalizando mucho en nuestros municipios, programas que buscan empoderar sectores tanto desde el punto de vista geográfico como sectorial, para que ellos en este momento puedan, a través de la unión de voluntades y capacidades, desarrollar, pues, obviamente, una mayor capacidad de respuesta frente a la crisis. Y finalmente, pues, tenemos un trabajo de articulación que lo hacemos desde muchos escenarios, trabajos de articulación donde evidentemente seguimos monitoreando cuál va a ser la vocación económica de nuestros municipios, cuál va a ser también el tema de la planeación territorial desde los POTs, y cómo podemos evidentemente generar insumos desde la Cámara, desde el punto de vista de nuestros análisis económicos, para que podamos tener una nueva normalidad que tenga condiciones de estabilidad, de sustentabilidad y obviamente de un mejoramiento de la calidad de vida para todas nuestras comunidades del sur del Valle de la Aburrá. Solo quiero, para cerrar ya con esta intervención, dejarles un mensaje muy claro. La Cámara estuvo antes de la pandemia acompañando, como les decía ahorita, todo el proceso de consolidación, crecimiento de nuestras empresas. Cuando llegó la pandemia a finales de marzo, el 24 de marzo aproximadamente, y ahí en adelante, particularmente en los meses de abril, mayo y junio y julio, la Cámara siempre estuvo pendiente y estuvo oportunamente atendiendo la gestión de la crisis. Es decir, nosotros estuvimos con nuestras empresas en el incendio y esperamos y acompañamos cada uno de los pasos que eran necesarios para poder apagar ese incendio y despejar un poco la bruma para saber para dónde cogíamos. Cuando vino la etapa de los protocolos de bioseguridad, también estuvimos acompañando a nuestras empresas, brindamos toda nuestra asesoría y asimismo acompañamos a los municipios, a la gobernación y al gobierno nacional en todas las estrategias que fueron pertinentes para que pudiéramos empezar a pensar en una reactivación. Y a partir del mes de octubre, ya cuando habíamos pasado aproximadamente por 6 olas de reactivación paulatina, después de haber superado toques de queda, cuarentenas y muchas cosas, pues hemos venido también, como lo ven ahorita, pensando claramente cuál era el programa o cuál era la agenda más bien con la cual nosotros debíamos acompañar este proceso de reactivación. De ahí que entonces en este momento quiero que tengan la certeza y la tranquilidad de todos nuestros empresarios de que desde la Cámara de Comercio de la Aburrá Sur estamos leyendo minuto a minuto y día a día cada una de las consideraciones que se van presentando en el marco de esta crisis para tener una capacidad de respuesta que les permita a ustedes ser parte de esa nueva normalidad. De una nueva normalidad que, insisto, no es una nueva normalidad temporal, es una nueva normalidad que vino para quedarse, que va a exigir de nosotros lo mejor, no solo desde el punto de vista técnico, sino como seres humanos, y que desde el punto de vista institucional, en la Cámara de Comercio de la Aburrá Sur, estamos listos para que pervivamos y superemos este proceso. A todos muchas gracias y dejo ahí, Carlos, por si hay inquietudes, tanto para Jorge como para mí. Claro que sí, doctor José Alejandro Tamayo, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Aburrá Sur. Muchas gracias por compartir con nosotros ese panorama tan amplio de lo que ha diseñado, ha preparado y que obviamente sirvió como antesala a la continuidad de las empresas, porque finalmente la Cámara desde el primer momento siempre estuvo al frente, como usted lo decía, brindándole apoyo a todos los empresarios y creando estrategias que les permitiera respaldar ese trabajo que vienen haciendo arduamente para superar esas dificultades. Tenemos algunas inquietudes, se las voy a plantear de acuerdo con su orden de llegada. La primera de ellas es para el doctor Jorge y dice lo siguiente: teniendo en cuenta que las preguntas de percepción se hicieron con base al periodo de confinamiento, ¿cómo el hecho de que la situación se mantenga igual representa una mejoría? ¿Acaso si la situación en octubre es igual al periodo de confinamiento no indica fallas en la reactivación? ¿Se esperaría una situación mejor, no igual? Bien,
El parámetro que tenemos nosotros de comparación, naturalmente, que es la encuesta que aplicamos en el mes de mayo-junio. Esa encuesta nos mostraba a nosotros el estado de las empresas, nos daba una idea de lo que estaba pasando con los diferentes sectores y asimismo cómo se estaba dando, digamos, los procesos que hasta ese momento se llamábamos las olas de reactivación, eran las aperturas que le estaban dando a los sectores, la posibilidad de abrir. Desde esa base hasta esta segunda encuesta de medición, que tienen más o menos las mismas preguntas, es lo que nos permite a nosotros decir que hay unos síntomas de reactivación, de mejoría, porque hay empresas que han podido abrir, hay empresas que están manifestando que sus mercados no se han cerrado, que las ventas crecieron y que su nómina no se disminuyó. Esos elementos son sustantivos para nosotros hacer un análisis transversal. No quiere decir con ello que no nos preocupa lo que pueda estar pasando con otras empresas, con otros sectores, con la micro inclusive, que se hizo énfasis en la encuesta. No significa que no nos preocupe eso, sino que simplemente hay unos elementos que son sustantivos y que nos permite decir que hay síntomas de reactivación. Perfecto, Jorge. Esta pregunta para el doctor José Alejandro. ¿Cómo ve la Cámara el panorama a la luz del posible o del proyectado incremento del salario mínimo para el año 2021 a la luz de esta situación de recuperación? Miren, yo esta pregunta la quisiera dejar a Jorge también, pero sí quisiera dar mi opinión personal al respecto. Yo creo que nosotros tenemos que contemporaneizar todos los hechos. Es decir, sabemos muy bien que el tema del salario mínimo, pues evidentemente cada año genera una crisis poderosa desde el punto de vista de la negociación y ni qué decirlo en medio de una pandemia. Pero evidentemente creo que en este momento, tanto centrales obreras como gobierno, como los diferentes gremios, tenemos que ser muy consecuentes con que el aumento efectivamente sea un factor adicional para mitigar un poco todas las preocupaciones y todas las incertidumbres que todavía estamos afrontando desde el punto de vista económico en el país. Así que, pues yo lo que diría es, hay un pulso muy fuerte entre porcentajes que en este momento están demasiado distanciados, desde una oferta de un 2% que evidentemente se aleja mucho de un 13% que están pidiendo las centrales obreras. Y pues en medio de todo ello, pues el llamado que hacemos como Cámara de Comercio Burrasur es que la sensatez sea la que finalmente genere un acuerdo lo más positivo posible, insisto, garantizando de que finalmente ese aporte en el incremento, pues sí realmente ayude a mitigar en alguna medida, como lo han hecho tantos otros auxilios en esta etapa, para que también el común, el ciudadano de a pie, el trabajador y cada una de las personas que hoy devengan un salario, pues al menos tengan de alguna manera como capotear estos momentos tan complejos que estamos viviendo y que seguramente van a perdurar un buen rato. Permítanme, Adelante. gracias, Carlos. Ayer ANIF y FEDesarrollo presentaron la radiografía de la economía colombiana y el mercado laboral colombiano. Decían ambos que el consumo en Colombia está representado o pesa el 70% del Producto Interno Bruto, de la producción nacional. Y el consumo se hace naturalmente que con ingresos, y con ingresos que vienen por ingresos laborales, porque el nivel de ahorro en nuestro país es absolutamente bajo. Con eso simplemente para decir, y lo hago desde un plano absolutamente profesional, como economista que soy, es que la discusión también del salario tiene que salir de la discusión de la oferta y pasar al lado de la demanda. Es decir, así como es un costo naturalmente laboral, también hay que mirar que es un ingreso de los trabajadores que se devuelve por la vía del consumo en la medida en que cada uno vaya demandando bienes y servicios. Entonces, yo creo que esa es, digamos, un planteamiento lógico. La mesa de concertación no lo está analizando bajo esa consideración y yo creo que este sí es un espacio al menos para decir. Gracias. Perfecto, doctor Jorge, muchas gracias. Otra pregunta. A la luz de esta pandemia, se vio el cierre masivo de muchos establecimientos de comercio y empresas. Para la Cámara de Comercio, ¿es natural el fenómeno de reapertura de nuevas empresas o comercios a la luz de esta pandemia? Es decir, ¿es normal que hoy se quiebren empresas y personas y empresarios queden, digamos que en situaciones complicadas, pero a la vez se creen nuevas empresas para superar esta crisis?
Absolutamente, Carlos. Es decir, hay una lógica, es muy dura. Lo que voy a decir es duro, pero evidentemente pónganse en esta situación. Las empresas que las cogió la pandemia, muchas habían acabado de hacer inversiones importantes, muchas habían contratado créditos. Obviamente tenían ya obligaciones de carácter laboral muy importantes, tenían pues también responsabilidades tributarias, ni qué decir desde el punto de vista de los arrendamientos, y ni qué decir desde el punto de vista de endeudamientos con proveedores y responsabilidades con clientes. Cuando vos te coge una pandemia de este tamaño, con todo ese paquete de situaciones, evidentemente el margen de maniobra es mínimo. Por eso decía yo ahorita que desde el punto de vista financiero inclusive no había un plan B. Y eso significa que evidentemente pues el solo arriendo y el solo las obligaciones financieras pues revientan una empresa en muy corto tiempo. Ahora bien, tengo que decirlo desde el punto de vista estadístico. Si revisamos hoy las estadísticas de la Cámara, los índices de liquidación y de cancelación son relativamente muy bajos para lo que hemos vivido. ¿Qué puede estar pasando allí? Varias cosas. La primera es que muchas empresas no se han liquidado, se han cancelado porque evidentemente no han tenido ni con qué hacer. Otras puede ser porque a pesar de que no estén operando muy bajo, pues evidentemente todavía se resisten a morir. Y un tercer nivel, hay unas empresas que también de todas maneras, a pesar de estar tan lesionadas, pues más que lesionar la empresa, lesionaron fue el empleo. Entonces redujeron su número de su nómina, pero la empresa sigue funcionando evidentemente con menos personal y ahí siguen subsistiendo. Así que, primero que todo hay que decir que en el índice de mortalidad en este año todavía no hemos reflejado un componente como el de la magnitud que plantea la crisis. Es posible que lo veamos en el 2021. Pero paralelamente, sí es evidente que muchas empresas, el vacío que dejaron porque no soportaron el golpe de la pandemia, eso no significa que el mercado no esté demandando empresas en esos sectores o oportunidades de negocio. Y en ese sentido, empresas que nacen hoy más livianas, que de repente están trabajando todo con e-commerce o que están trabajando todo con un servicio a domicilio, o que evidentemente adquirieron locales mucho más baratos, que sus obligaciones apenas están comenzando a surtirse, pues tienen un margen de maniobra mucho mayor para superar la crisis y permanecer y crecer en el mercado. Es decir, como dicen los japoneses, donde hay una crisis siempre hay una oportunidad. Así que finalmente el vacío que están dejando los que lastimosamente pueden estar pereciendo o van a perecer en medio de la crisis, abre el espacio para que otros en forma sana entren a colonizar esos espacios y a ser parte de la nueva generación empresarial. Muy bien, doctor José Alejandro. Esa pregunta para el doctor Jorge. En diálogo con algunos colegas empresarios, llegamos a la conclusión de que en parte el proceso de recuperación de las empresas también se da por el compromiso de los empleados. La encuesta logró de alguna manera evidenciar ese compromiso. ¿Es común ese compromiso en todas las empresas? El resultado que en este momento se tiene de la encuesta mostró algo al respecto. Como la encuesta tenía un direccionamiento hacia los empresarios propiamente y mirar la manera como estaban enfrentando la crisis y con los criterios que se mostraban en la percepción y el impacto, no alcanza la encuesta a llegar a mirar el tema de los trabajadores. No llega en este momento la encuesta, hasta allá luego no podríamos decir algo al respecto. Perfecto. Esa era la última inquietud que tenemos entonces en la mañana de hoy. A manera de conclusión, yo quisiera pedirle tanto al doctor Jorge Coronel como al doctor José Alejandro Tamayo decisiones que sirvan también como bitácora para que los empresarios puedan seguir trabajando en lo que resta de este 2020 y obviamente pues tengan ya su visión hacia el año 2021. Una de las visiones, de los retos, de los desafíos, de las motivaciones inclusive que quedarían con esta encuesta sería el siguiente. El optimismo, pero el optimismo bajo condiciones objetivas que mantengan los empresarios es una prenda de garantía para la reactivación. Eso significa que la oferta productiva estaría lista para responder y el reto estaría entonces por el lado de la demanda, y en el lado de la demanda naturalmente que tocaría ver el tema de los ingresos, la forma como se comporta la reactivación del empleo, etc. Entonces uno es mantener el optimismo. Segundo, pues ojalá que esta pandemia siga promoviendo emprendimientos de valor agregado, emprendimientos que vengan apalancados
digamos, en nuevos sectores y en sectores que sean capaces inclusive de retribuir eso en mayores empleos. Eso sería, digamos, uno de los grandes desafíos y ya se están viendo asuntos importantes. Y el tercero, de cara a lo que presentaba José Alejandro como complemento a la encuesta, que me parece muy importante, tanto para los empresarios como para las autoridades locales, para los gremios, etcétera, es tratar de mirar hacia los nuevos sectores, hacia los sectores que tradicionalmente no hemos visto en la región, para esos sectores que para nosotros inclusive nos parecían ajenos. Entonces, hablar del tema aeronáutico, eso, por ejemplo, antes de pandemia era ajeno, pero hoy no debería ser ajeno. Hoy son sectores que están a la vuelta de la esquina, brindan oportunidades, hay valor agregado, posibilidades de encadenamiento productivos, etcétera, etcétera. El tema de la bioeconomía ofrece hoy indiscutiblemente una gran oportunidad y quiera o no el país, tendremos que ir hacia ese proceso de bioeconomía y economía circular. El tema del turismo, naturalmente habrá que esperar cómo se da la reactivación y por supuesto que la transformación digital, y estoy mencionando los 4 proyectos nuestros, pues la transformación digital pues se aceleró en este proceso de pandemia. Entonces, mirar hacia esos sectores, yo creo que es una de las salidas estratégicas que tendríamos como región y todos tendríamos la responsabilidad de emprender rutas alternativas hacia allí. Perfecto, doctor José Alejandro, ¿alguna anotación final? Simplemente para ratificar este último punto que dice Jorge yo quiero que todos tengan muy presente que así como han reclamado del gobierno una cantidad de apoyos muy merecidos, muy necesarios para poder sobrevivir, consideren que la Cámara de Comercio de la Urrasur, para los 30.000 unidades productivas de la Urrasur, es una alternativa objetiva de apoyo y de mitigación de su crisis. Todo lo que tenemos aquí a disposición, planes, programas, proyectos y servicios, la mayor parte, yo diría que un 90-95% gratuitos, hechos con los recursos que ustedes le depositan al registro mercantil y transformados o devueltos a ustedes, señores empresarios, en materia de estos programas, proyectos y servicios, están a su disponibilidad. Y creo que, y espero que la explicación haya sido clara en el sentido de que no estamos ofreciendo lo mismo, ni más de lo mismo, estamos ofreciendo lo que la región, nuestros empresarios requieren para poder avanzar en la mitigación de esta crisis y en la superación de la misma. Así que disponibles desde la Cámara de Comercio de la Urrasur para que se acerquen, para que nos consulten, para que usen positivamente nuestros servicios y para que juntos podamos salir adelante, que ese es el gran propósito de la estrategia de Pervive. Estamos listos para acompañarlos y ojalá que definitivamente en unos pocos meses podamos mostrar una encuesta donde efectivamente entre la resiliencia de nuestros empresarios y la capacidad de adaptación y reconversión que muestren con el acompañamiento nuestro, podamos estar dando un parte todavía más positivo que el que hoy nos muestra esta encuesta que acaba de presentar la Cámara. Muy bien, doctor José Alejandro Tamayo Maya, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Aburrasur, al doctor Jorge Enrique Coronel, coordinador de competitividad de la Cámara de Comercio. Mil gracias por compartir con nosotros este resultado de esta encuesta de seguimiento del impacto del COVID-19. A ustedes, señores empresarios, agradecerles también el haber aceptado la invitación en la mañana de hoy, reiterarles el constante llamado a que estén muy conectados con la Cámara de Comercio de Aburrasur a través de sus redes sociales y de su sitio web. Nos encuentran como Cámara Aburrasur, el sitio web cámaraaburrasur.com. Y reiterarles también que si están interesados en hacer parte de alguno de los programas y de las estrategias que la Cámara ha diseñado para acompañarlos, como lo planteaba el doctor José Alejandro, pues ustedes se pueden conectar con nosotros a través de nuestras líneas de contacto. En nuestro sitio web encuentran el chat en línea, nuestro WhatsApp, igualmente los consultorios como de asesoría donde ustedes pueden agendar citas, igualmente nuestra línea única que es 444-2344, opción 7000. Ustedes allí pueden preguntar por cada uno de los programas y ese ejercicio de acompañamiento que la Cámara tiene para ustedes, para que ustedes siempre estén acompañados por nuestra institución. Reiterarles el agradecimiento por haberse conectado en la mañana de hoy y no queda más que agradecerles y desearles un feliz resto de día. Hasta pronto.